Siempre me ha conmovido la manera en que muchos creyentes recurren al Salmo 91 como si fuera un escudo que los librará de todo peligro. Lo colocan abierto en sus hogares, lo recitan en momentos de angustia, lo memorizan con la esperanza de que sus palabras mágicamente los rodeen con una barrera infranqueable. Y de alguna manera entiendo ese deseo. Todos anhelamos sentirnos seguros, todos deseamos creer que existe un lugar donde ningún mal podrá alcanzarnos. Pero con el paso de los años, al caminar con el Señor en las sendas de la vida, he aprendido que este salmo no es simplemente un refugio temporal, ni tampoco una fórmula que elimina los problemas. Es algo mucho más profundo. Es en realidad una invitación. El Salmo 91 no es solamente una oración de protección, es un pacto secreto, un llamado divino que nos invita a habitar bajo la sombra del Altísimo. No a visitarla por un momento cuando nos sentimos en peligro, no a correr a ella únicamente en la hora de la necesidad, sino a morar allí, a establecer nuestra vida entera en esa intimidad con Dios. Y eso, queridos amigos, cambia por completo nuestra manera de entender este pasaje, porque cuando uno lo mira como un escudo externo, se decepciona al descubrir que las tormentas no desaparecen. La enfermedad llega, las pérdidas nos tocan el dolor, atraviesa nuestro hogar, y entonces surge la pregunta, ¿acaso la palabra de Dios ha fallado? Pero cuando lo entendemos como una invitación a permanecer bajo la presencia constante del Todopoderoso, entonces nos damos cuenta de que el verdadero milagro no es la ausencia de problemas, sino la fortaleza que se levanta dentro de nosotros para enfrentarlos. Piensa por un momento en esa primera frase, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que visita ni el que pasa de vez en cuando. Habitar significa permanecer, significa establecer allí nuestro hogar espiritual. Y al hacerlo descubrimos que el Salmo no está ofreciéndonos un escondite para escapar de las dificultades, sino un lugar de comunión donde aprendemos a caminar con Dios en medio de ellas. Lo que antes nos paralizaba de miedo, ahora se convierte en una oportunidad para experimentar su presencia. Lo que antes parecía insoportable bajo su sombra, se vuelve llevadero. He visto a tantos hermanos y hermanas aferrarse a estas palabras en los momentos más oscuros. Recuerdo a una mujer que en medio de una enfermedad devastadora sostenía su Biblia abierta en el Salmo 91. Ella no fue librada de las noches de dolor ni de los tratamientos agotadores, pero cada vez que la visitaba veía en sus ojos una paz que desarmaba toda lógica, y entendí que ella había aprendido a morar bajo la sombra del Omnipotente. Su cuerpo estaba en batalla, pero su alma descansaba segura. Eso es lo que este salmo promete, no un camino libre de pruebas, sino la certeza de que nunca caminaremos solos. Cuando decimos que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, estamos reconociendo algo que nos confronta profundamente. Porque seamos honestos, muchas veces buscamos nuestro refugio en lo que podemos controlar, nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestro dinero, incluso en nuestra propia capacidad de planear. Pero la palabra nos invita a soltar esas muletas, a reconocer que fuera de Él no hay refugio verdadero. Y confiar en Dios significa precisamente eso, renunciar a la ilusión del control. No es fácil. El corazón humano tiembla ante la idea de soltar sus propios planes, de rendirse totalmente a una voluntad que no siempre entendemos. Pero allí radica la esencia del Salmo 91, confiar en el Señor no como último recurso, sino como único sostén. Y cuando llegamos a esas palabras, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío, descubrimos que no se trata de una declaración ligera. Es una decisión radical,
No es repetir una frase en un momento de emoción, es renunciar al plan B, es decidir que aunque no entienda, aunque no vea salida, aunque las circunstancias no cambien, yo sigo creyendo en ti, Señor. Eso es lo que este pasaje nos llama a hacer. Ahora bien, la tradición popular muchas veces ha reducido el Salmo 91 a una especie de talismán espiritual, como si bastara con colocarlo en la pared de la casa para que la peste no entrara, como si leerlo a la ligera nos librara de todo mal. Pero amigos, Dios nunca nos prometió una vida libre de pruebas. Cristo mismo nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El poder de este salmo no radica en que elimina la aflicción, sino en que nos asegura que en medio de ella hay una presencia que nos cubre, una sombra que no se mueve, un refugio que no se derrumba. Es por eso que digo que este pasaje es un pacto secreto, porque solo quienes deciden habitar bajo el abrigo del Altísimo conocen su verdadero poder. No todos lo entienden, no todos están dispuestos a cruzar el umbral de la rendición total. Muchos se acercan buscando una salida fácil, pero retroceden cuando descubren que se trata de entregar todo el control, los miedos, las seguridades falsas. Pero a los que perseveran, a los que deciden permanecer, aun cuando la tormenta ruge, el Señor les muestra la profundidad de su fidelidad. Habitar bajo la sombra del Omnipotente es un acto de fe que se renueva cada día. Significa levantarse cada mañana y escoger confiar aunque el mundo a tu alrededor parezca desmoronarse. Significa caminar en medio del desierto abrasador y descubrir que su sombra es suficiente para sostenerte. Significa escuchar el rugido del león, sentir el veneno de la serpiente que acecha y aún así descansar en la promesa de que no estás solo. Así es como el Salmo 91 se convierte no en un simple poema de consuelo, sino en un llamado apasionante a vivir en intimidad con el Creador. Un llamado a enfrentarnos al dolor con la certeza de que su mano nos sostiene. Una invitación a dejar de buscar refugios pasajeros para morar en el único lugar donde el alma encuentra verdadera paz bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Imagina por un momento lo que significa realmente habitar al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente. No se trata de un refugio pasajero como cuando buscamos una sombra momentánea en medio del calor abrasador del desierto, esperando apenas un respiro antes de volver a enfrentar el sol implacable. No, aquí el Señor nos habla de algo mucho más profundo. Habitar es permanecer, es decidir con toda la voluntad del corazón que nuestra morada será siempre en Él, que nuestro lugar seguro no depende de las circunstancias que cambian con el viento, sino de la presencia constante y eterna del Dios vivo. He aprendido que estar en Cristo no es una visita ocasional, no es acudir a Él solamente cuando el dolor toca la puerta o cuando el miedo se hace insoportable. Habitar significa entregar mi vida entera con cada pensamiento, cada emoción y cada decisión en un acto de rendición total. Y es precisamente en esa rendición donde se revela el misterio. No es una transacción de protección a cambio de obediencia, es una relación íntima con aquel que me conoce mejor de lo que yo mismo me conozco. Cuando decido morar bajo su sombra, estoy aceptando que allí encuentro no solo alivio, sino también confrontación, porque en la cercanía de Dios no hay lugar para máscaras ni para excusas. La mayoría de las personas quieren un refugio temporal. Quieren una solución rápida que les saque de la tormenta, un lugar donde esconderse hasta que el peligro pase. Pero Dios nunca ofreció eso en su palabra. El Salmo 91 comienza con una invitación a habitar, a permanecer bajo su sombra, no a correr a ella solamente en momentos de desesperación. ¿Sabes lo que eso significa?
Significa que incluso cuando las tormentas no cesan, cuando las dificultades no se alejan, mi alma sigue firme porque mi morada no está en la calma aparente del mundo, sino en la paz inquebrantable de su presencia. Cuando pienso en las veces que mi vida parecía desmoronarse, recuerdo cómo la tentación era buscar consuelos pasajeros, una palabra de aliento humano, un plan que me diera la ilusión de control o incluso distracciones que me hicieran olvidar por un instante el peso de la prueba. Pero cada una de esas cosas era como agua que se evapora en medio del desierto. Solo cuando me rendí completamente al Señor, descubrí lo que realmente significa habitar. En esa entrega no se trata de que todo alrededor cambie, sino de que mi interior es transformado para no tambalear, aunque el mundo se derrumbe. Habitar bajo la sombra del Todopoderoso no es un acto pasivo. No es simplemente quedarse sentado esperando que Dios haga desaparecer el dolor. Es en realidad una decisión diaria, una batalla contra mis propias inclinaciones a buscar seguridad en aquello que puedo controlar. El Señor me ha mostrado que confiar en el refugio de su presencia requiere dejar a un lado todas las fortalezas humanas, el dinero, la posición, las relaciones que parecen dar estabilidad. Porque mientras yo siga apoyándome en esas cosas, no estoy realmente habitando en Él. Estoy apenas visitando y las visitas se van cuando las cosas se complican. El pasaje dice claramente, el que habita al abrigo del Altísimo. Ese verbo habitar no habla de una acción temporal. Habitar es vivir, es establecerse, es hacer de ese lugar mi hogar definitivo. Y hacerlo bajo el abrigo del Altísimo implica atravesar un umbral que muchos no están dispuestos a cruzar, el umbral de la rendición total. Ese es el precio que el Señor demanda, porque habitar bajo su sombra no es para los tibios ni para los que buscan apenas alivio momentáneo. Es para los que deciden, aún en medio de la oscuridad más densa, permanecer firmes, creyendo que Él sigue siendo fiel. En mi caminar con Dios descubrí que esa sombra no siempre significa descanso inmediato. Muchas veces significa exposición. Allí, bajo la mirada de un Dios santo, mis dudas, mis temores y hasta mis pecados más ocultos quedan al descubierto. Y aunque esa revelación puede ser dolorosa, es también sanadora. Porque Dios no me invita a su sombra solo para darme consuelo, sino para transformarme. La sombra del Omnipotente es tanto refugio como prueba. Es el lugar donde dejo de luchar con mis propias fuerzas y aprendo a confiar en su poder. Piensa en lo que sucedía en el Oriente Antiguo. La sombra representaba vida, protección frente al sol abrasador, pero también representaba intimidad, cercanía. Habitar bajo la sombra de Dios es entrar en una relación tan profunda que ya no puedo esconder nada. Es aceptar que aunque el caos continúe afuera, mi espíritu descansa seguro porque he decidido que mi hogar está en Él. Y ese descanso no se encuentra de manera superficial, sino al soltar todo lo demás. Sé que para muchos este llamado es demasiado radical. Es más fácil mantener a Dios como una opción, como un recurso de emergencia al que acudir cuando las cosas se ponen difíciles. Pero esa no es la invitación del Salmo. El Salmo 91 abre con un desafío. ¿Estás dispuesto a hacer de la presencia de Dios tu morada permanente? ¿Estás dispuesto a soltar el control, a dejar atrás la ilusión de seguridad en lo temporal y abrazar el refugio eterno de su sombra? Porque esa es la única manera de experimentar realmente la protección del Altísimo. Y aquí es donde debo ser honesto, no todos quieren cruzar ese umbral. No porque Dios esconda su sombra, sino porque la rendición total aterra. Nos gusta pensar que somos fuertes, que podemos manejar nuestra vida, que tenemos planes y soluciones.
Pero cuando decido habitar bajo la sombra del Todopoderoso, reconozco que ya no vivo para mí, que todo lo que soy y todo lo que tengo le pertenece a Él. Y en esa entrega radical descubro la verdadera seguridad, no la ausencia de problemas, sino la certeza de su presencia en medio de ellos. Cada vez que leo ese primer versículo, siento que Dios me está recordando algo esencial. Habitar en Él no es un escape rápido, no es un refugio temporal, es una decisión de vida. Es el llamado a permanecer bajo su sombra, aun cuando todo lo demás fracase. Y aunque a muchos les cueste aceptar esa verdad, he comprobado una y otra vez que solo allí, en esa sombra eterna, el alma encuentra un descanso que nada ni nadie puede arrebatar. Yo recuerdo la primera vez que realmente me detuve frente a este versículo y lo repetí en silencio: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Al pronunciar esas palabras, sentí como si una espada de doble filo atravesara mi corazón, porque comprendí que no se trataba de una oración ligera ni de una confesión superficial. Era un reto, un desafío que me confrontaba con todo aquello en lo que yo había depositado mi seguridad durante años. Piensa en lo que significa llamar a Dios tu refugio. No es una metáfora cómoda para repetir en medio de una reunión dominical. Es declarar que fuera de Él no existe un lugar seguro. Y eso duele porque a lo largo de la vida hemos aprendido a apoyarnos en tantas otras cosas: el dinero que guardamos con celo, el trabajo que nos da un cierto prestigio, las relaciones en las que creemos encontrar estabilidad. Esas son nuestras fortalezas visibles tangibles, las que podemos controlar. Pero cuando miro este versículo descubro que el Señor me está diciendo: deja eso, suéltalo. Confía en mí, aunque no veas lo que sigue. Y aquí está la lucha interior, porque no nos cuesta tanto decir que confiamos en Dios cuando todo está en calma. Es fácil levantar la voz y declarar que Él es nuestro refugio cuando la salud es fuerte, cuando el trabajo va bien, cuando los ahorros están intactos. Pero, ¿qué sucede cuando esas murallas caen? ¿Qué pasa cuando el dinero se acaba, cuando el empleo se pierde, cuando una relación en la que confiabas se rompe en 1000 pedazos? En ese momento, las palabras del salmista se vuelven un campo de batalla en el alma. No son una promesa que nos libra del dolor, sino un llamado a depositar nuestra confianza en un Dios invisible en medio de las ruinas visibles. Al decir Él es mi refugio, me veo obligado a reconocer que todo lo demás es frágil pasajero. Y esa verdad no siempre me gusta escucharla, porque en mi naturaleza humana quiero tener el control, quiero diseñar planes de escape, quiero guardar un plan B por si acaso. Pero la palabra es clara: confiar en Dios significa que ya no soy yo quien lleva las riendas. Implica rendir mis seguridades humanas y aceptar que Él es el único capaz de sostenerme cuando todo lo demás falla. Ahora fíjate en la siguiente imagen. Un refugio es ese lugar donde corres a esconderte, donde te proteges de la tormenta. Pero el salmista no se queda ahí. Él también dice que Dios es su fortaleza. Y una fortaleza no es solo un escondite, es un lugar desde donde te preparas para pelear. Eso significa que Dios no solo me protege, sino que también me da la fuerza para enfrentar aquello que amenaza con destruir mi paz. Pero esa fuerza no se manifiesta en la ausencia de problemas. Llega en medio del miedo, en medio de esas noches oscuras, cuando las voces internas me dicen que no soy suficiente, que no voy a lograrlo, que estoy solo. Esas son las verdaderas flechas del enemigo. No siempre son visibles, no siempre vienen de fuera. Muchas veces se levantan desde dentro de nosotros como demonios silenciosos que susurran dudas y desesperanza.
Y cuando declaro que Dios es mi fortaleza, estoy reconociendo que no tengo poder suficiente para pelear contra esos enemigos internos, pero que Él sí lo tiene. Él es la única fuente de fuerza capaz de levantarme una y otra vez cuando mis pensamientos quieren arrastrarme a la derrota. Confiar en Dios entonces no es un acto pasivo, no es sentarse a esperar que las cosas mejoren solas. Es una guerra activa diaria contra todo lo que intenta separarme de Él. Es mirar de frente a mis temores, a mis ansiedades, a esas dependencias que me hacen sentir seguro y decirles, ya no tienen poder sobre mí porque mi refugio está en el Señor. Y créeme, esa es una de las batallas más duras que enfrentamos. Porque dejar el control en manos de Dios significa aceptar que mis planes no siempre se cumplirán, que mis recursos no siempre me sostendrán, que las personas a mi alrededor no siempre podrán salvarme. Cada vez que pronuncio este versículo me doy cuenta de que es un acto de rendición. Y la rendición no es algo que nos guste. Nos incomoda reconocer nuestra fragilidad, admitir que no podemos solos. Pero justo ahí, en ese lugar de vulnerabilidad, es donde la fe se vuelve real. No se trata de evitar el dolor, sino de caminar con la certeza de que Dios está conmigo en medio de él. Esa es la confianza verdadera, no decir creo en ti cuando todo va bien, sino seguir diciendo confío en ti cuando todo se derrumba a mi alrededor. Y así cada palabra de este versículo se convierte en una confrontación con mi corazón. Cuando digo, tú eres mi refugio, me pregunto si realmente lo creo, si de verdad he soltado mis ídolos de seguridad. Cuando digo mi fortaleza, me pregunto si estoy dispuesto a dejar que Él luche mis batallas internas. Y cuando digo mi Dios en quien confío, me enfrento con la pregunta más dura de todas. ¿He soltado el control o sigo buscando mis propios escapes? La fe que este salmo describe no es para los tibios, no es para quienes buscan una salida fácil. Es para quienes se atreven a abandonar las falsas seguridades y a lanzarse en los brazos de un Dios que no se ve, pero que nunca falla. Es una fe que duele porque nos despoja de todo lo que pensábamos que nos daba firmeza. Pero es una fe que transforma porque en esa entrega total descubrimos una paz y una fortaleza que el mundo jamás podrá ofrecer. Bajo la luz de la palabra, cuando leo el versículo que dice, Él te cubrirá con sus plumas, y debajo de sus alas hallarás refugio. Escudo y adarga es su fidelidad, no puedo evitar detenerme y sentir el peso de esas palabras. No es simplemente una imagen tierna de protección como un ave que extiende sus alas sobre sus polluelos. Es mucho más profundo. Aquí no se nos está invitando a huir del mundo ni a escondernos de las tormentas, sino a enfrentarlas con la certeza de que el Señor mismo nos equipa para la batalla. Cuando pienso en la protección de Dios, no la imagino como un muro que me aísla de los problemas, sino como un escudo en mis manos. El escudo no elimina la existencia de flechas, pero me permite resistir su impacto. Y cuando el Salmo dice que su verdad es mi escudo y mi baluarte, me doy cuenta de que la verdad de Dios no es un consuelo pasivo, no es un simple alivio para mi dolor. Es un arma poderosa, afilada, que me permite distinguir lo real de lo falso, lo eterno de lo pasajero. Muchas veces he visto cómo las personas buscan refugio en lo que creen que puede darles paz, sus logros, sus relaciones, sus planes. Pero esas fortalezas siempre terminan fallando. En cambio, la verdad de Dios nunca falla. Esa verdad no me invita a esconderme, me invita a salir al frente del campo de batalla, a pelear contra la mentira que me susurra que no soy suficiente, que estoy solo, que no tengo salida. Esa mentira se instala en el corazón y en la mente, y es ahí donde la protección de Dios se convierte en lucha, porque su fidelidad confronta todo engaño.
Recuerdo momentos de mi vida en los que me encontré en la oscuridad de la duda. No era un enemigo visible, no era una amenaza externa, era la voz interna que me decía que no había esperanza. Y es precisamente allí donde la verdad de Dios vino como espada, atravesando la niebla de mi mente y trayendo claridad. Esa claridad dolía porque la verdad siempre revela lo que no quiero ver. Revela mi temor, mi incredulidad, mis intentos de aferrarme al control. Pero al mismo tiempo esa verdad se convirtió en mi fortaleza, porque me enseñó que no debía confiar en mis fuerzas, sino en aquel que nunca me deja ni me abandona. Cuando el salmista habla de refugiarse bajo las alas de Dios, no habla de un lugar donde uno se queda inmóvil esperando que todo pase. Habla de un lugar donde me armo con la fidelidad del Señor para pelear. Imagínate a un soldado en el campo de batalla. Puede tener el escudo más fuerte, pero si decide agacharse y no enfrentarse al enemigo, ese escudo de poco servirá. Así es con la verdad. Dios me da su fidelidad como escudo, pero me llama a usarla, a levantarla contra las flechas que el enemigo lanza día y noche. La batalla más dura no siempre es con lo que está afuera, sino con lo que llevo dentro. Ese es el cazador del que habla el Salmo ese, que tiende trampas invisibles. A veces, la trampa no es un ataque evidente, sino un pensamiento que parece razonable. No cambiarás nunca, Dios se ha olvidado de ti. Ya es demasiado tarde. Y si no levanto el escudo de la verdad, esos pensamientos me enredan y me dejan sin fuerzas. Pero cuando me aferro a la palabra, cuando recuerdo quién es Dios y lo que ha prometido, entonces esas trampas pierden poder. No puedo negar que aceptar la verdad de Dios es un enfrentamiento conmigo mismo, porque su verdad no solo me protege del enemigo externo, también me confronta con las mentiras que yo mismo me cuento. ¿Cuántas veces me he refugiado en ilusiones, en excusas, en negar lo que necesito cambiar? El escudo de la verdad me obliga a mirar de frente, a reconocer que no puedo seguir escondiéndome detrás de falsas seguridades. Esa confrontación duele, pero es el dolor que libera, porque solo cuando acepto la verdad de Dios puedo ser verdaderamente libre. Y aquí está el misterio: bajo las alas del Señor encuentro ternura y encuentro lucha. Me protege, sí, pero también me transforma. No me deja igual porque al acogerme bajo su sombra me expone a la luz de su verdad. Allí no puedo ocultar mis temores ni mis fallas. Estoy desnudo delante de Él, y sin embargo en esa vulnerabilidad descubro que soy sostenido, fortalecido, llamado a pelear. Así es como entiendo este versículo. No me ofrece un escape, me ofrece un llamado a confiar en que su fidelidad será suficiente, a reconocer que la protección de Dios no consiste en evitar la tormenta, sino en darme la valentía para atravesarla. La fidelidad del Señor es mi escudo, su verdad mi defensa, y con eso puedo levantarme cada día a enfrentar la mentira, el miedo y la duda. Porque la protección de Dios no me oculta del mundo, me equipa para luchar en él, sabiendo que la victoria no depende de mí, sino de aquel que me cubre con sus alas. Cuando leo estas palabras del Salmo 91, no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. No puedo evitar detenerme y pensar en la verdadera batalla que enfrentamos los hijos de Dios. No es simplemente la batalla contra las dificultades externas, contra las enfermedades, contra los problemas que se levantan como gigantes frente a nosotros. El verdadero enemigo ese que se esconde detrás de cada circunstancia es el miedo, porque el miedo, más que el dolor, es lo que paraliza el corazón, lo que roba la paz, lo que nos hace olvidar la fidelidad de aquel que prometió estar con nosotros en todo tiempo.
Pienso en esas noches en las que la oscuridad parece más densa de lo normal, cuando la mente se llena de pensamientos que no habíamos querido enfrentar durante el día. El terror de la noche no siempre son voces extrañas ni peligros físicos. A menudo son esas dudas que se agitan dentro de nosotros, preguntas que golpean sin cesar. ¿Y si no lo logro? ¿Y si mañana las cosas empeoran? ¿Y si no hay salida? En esos momentos, la voz del miedo se vuelve más fuerte que cualquier otra, y es allí donde el Señor nos recuerda: no temerás. No porque las sombras desaparezcan, no porque las preguntas dejen de existir, sino porque en medio de esa oscuridad hay una certeza más grande, su presencia inmutable. Durante el día, cuando todo parece estar más claro, surgen otras formas de ataque. El salmista lo llama la flecha que vuela de día. Todos hemos sentido el filo de esas flechas, una palabra que hiere, una traición inesperada, un golpe de la vida que no vimos venir. No siempre es un dardo visible, a veces es esa sensación de impotencia que atraviesa como una lanza el corazón. Y lo notable aquí es que la Escritura no promete que no habrá flechas. No dice que esas flechas se detendrán en el aire antes de alcanzarnos. Lo que asegura es que no viviremos esclavizados por el temor a ellas. La promesa no es de inmunidad, sino de libertad del miedo. El enemigo sabe que la mejor forma de derrotarnos no siempre es destruirnos físicamente, sino quebrar nuestra confianza. Por eso, la peste que se propaga, la plaga que acecha, no son solo amenazas externas. Representan esa atmósfera de temor que se difunde como un veneno invisible. ¿Cuántas veces hemos visto cómo el miedo se contagia más rápido que la misma enfermedad? Una palabra negativa, un rumor, una mala noticia, y pronto el corazón se llena de ansiedad. Pero el Señor nos llama a vivir de otra manera, no inmunes al peligro, sino libres del terror que paraliza. El miedo es astuto. Se disfraza de prudencia, se esconde bajo la lógica del ¿qué pasará mañana? Nos convence de que preocuparnos es la única forma de prepararnos. Pero lo que realmente hace es robarnos la capacidad de vivir en fe. He visto a tantos hijos de Dios caer no porque la prueba fuese imposible de resistir, sino porque permitieron que el miedo dominara sus pensamientos. El miedo nos ata antes de que la batalla empiece. Es como una prisión invisible. Mientras las paredes parecen sólidas, en realidad no existen más que en nuestra mente. Y la palabra de Dios viene a romper esas cadenas, recordándonos que el Señor mismo es nuestro refugio. Cuando el salmista habla de la peste que destruye a mediodía, pienso en esos momentos donde la vida parece asfixiarnos en plena claridad, cuando no hay oscuridad que culpar, y sin embargo, el alma se siente débil. Allí es donde el miedo quiere gritar con más fuerza: no vas a poder, no eres suficiente, esto te destruirá. Y es en esos instantes donde debemos recordar que la verdadera batalla no está en lo que sucede fuera, sino en lo que ocurre dentro. El miedo es el enemigo silencioso que busca apartarnos de la confianza en Dios. Y la victoria se encuentra no en negar la realidad, sino en declarar con firmeza: mi esperanza está en el Señor, y no viviré bajo el dominio del temor. He aprendido que el miedo siempre exagera. Nos pinta el futuro con los colores más oscuros, nos hace creer que lo que está por venir será insoportable. Pero el Espíritu Santo nos enseña a mirar más allá de esas sombras. Nos recuerda que cada día trae consigo la gracia suficiente y que ninguna flecha, ninguna peste, ninguna plaga puede arrebatar la paz de aquel que ha decidido confiar plenamente en Dios. El miedo susurra que estamos solos, pero la verdad es que nunca lo estamos. En cada noche de terror, en cada día de flechas, en cada mediodía de plagas, su presencia es la respuesta que nos sostiene.
No se trata de negar el dolor ni de ignorar los peligros. Se trata de reconocer que el miedo no tiene la última palabra. La fe no elimina las batallas, pero nos da la certeza de que no peleamos solos. Y cuando el corazón comprende esto, el miedo pierde su poder, porque en lugar de sucumbir ante las sombras, aprendemos a caminar en medio de ellas, con la confianza puesta en el Señor, seguros de que nada, absolutamente nada, podrá arrancarnos de su mano. Imagina por un momento estar en medio de un campo de batalla. A tu izquierda caen 1000, a tu derecha 10,000 más, y todo lo que ves a tu alrededor es confusión, miedo y desesperanza. En medio de ese escenario, la palabra de Dios declara con autoridad: aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu derecha, a ti no se acercará el mal, no llegará la calamidad a tu casa. Y mientras lo escucho, no puedo evitar preguntarme: ¿qué significa realmente que mi casa estará segura? Se refiere a las paredes de ladrillo que me rodean, a las puertas y ventanas que me protegen del exterior. No, lo que aquí se nos revela es mucho más profundo. La verdadera casa no es el lugar físico donde habitas, es el santuario interior, donde tu fe reposa, ese espacio secreto de tu alma, donde has decidido hacer de Cristo tu morada. Ese lugar que no se ve con ojos humanos, pero que sostiene cada paso que das en esta vida. Cuando las Escrituras dicen que la calamidad no llegará a tu hogar, no se trata de prometer que no habrá tormentas, enfermedades o pérdidas alrededor de ti. Lo que significa es que nada de eso podrá atravesar la fortaleza interior que el Espíritu de Dios ha edificado en tu corazón. Piensa en todas esas veces en que la tormenta rugió contra tu vida. Quizá fue la enfermedad la que golpeó a alguien que amas. Quizá fue una pérdida que parecía imposible de soportar. O tal vez fue la incertidumbre del futuro lo que se levantó como un viento implacable que parecía arrancar de raíz toda seguridad. Y sin embargo, dentro de ti había algo inexplicable, una paz que no tenía sentido para el mundo, una certeza que superaba el caos. Esa paz no provenía de tus circunstancias. Venía del refugio que el Señor mismo había construido en tu interior. Este es el misterio glorioso del Salmo 91. El Altísimo no te promete un aislamiento físico de todo peligro, lo que te ofrece es algo mucho mayor, su presencia constante en lo más profundo de tu ser. Esa presencia se convierte en un muro inquebrantable que el miedo no puede penetrar, que las calamidades no pueden derribar. Allí, en lo secreto de tu alma, se levanta una fortaleza invisible pero más real que cualquier muralla de piedra. Me conmueve profundamente pensar que mientras el mundo busca seguridad en lo externo, en el dinero, en las relaciones, en los logros humanos, Dios nos invita a edificar una morada dentro de nosotros mismos donde nada externo tiene autoridad. Esa es la verdadera casa a la que el Salmo se refiere. No son las paredes físicas, no son los techos que pueden caer con un terremoto, sino ese templo interior donde habita el Espíritu Santo. Y aunque todo lo demás se derrumbe, esa casa permanece de pie. Recuerdo cómo en momentos de mayor angustia, cuando todo lo que me rodeaba parecía desmoronarse, la única razón por la que seguí firme fue porque dentro de mí resonaba una voz suave, una voz que me recordaba: yo soy tu refugio, yo soy tu fortaleza, yo soy el Dios en quien confías. Y esa voz levantó muros de fe que ninguna tormenta pudo atravesar. Porque el secreto no estaba en mis fuerzas, sino en la presencia de aquel que mora conmigo en lo oculto. El texto bíblico dice que verás a los impíos recibir su merecido, y podrías pensar que se trata de presenciar un juicio externo. Pero abrir los ojos significa mucho más. Significa comprender que aún en medio del caos, la justicia divina sigue actuando,
que tu vida no está en manos del azar, sino en manos de un Dios soberano que coloca un cerco espiritual alrededor de tu ser. Ese abrir bien los ojos también me ha llevado a mirarme a mí mismo, a reconocer que la protección que disfruto no es algo que merezca por mis méritos, sino un regalo inmerecido de gracia. Entonces descubres que la verdadera victoria no consiste en que nunca serás alcanzado por las dificultades, sino en que esas dificultades no podrán quebrar tu fe. No podrán arrancar la paz que Cristo ha plantado en tu interior. Esa paz es el verdadero hogar que nadie puede arrebatarte. He aprendido que el mal puede tocar lo externo, puede golpear tu economía, puede sacudir tu salud, puede incluso arrebatarte personas queridas, pero no puede tocar lo eterno, tu fe, tu alma, tu relación con el Señor. Ese es el verdadero refugio. Por eso el Salmo declara con tanta firmeza que ninguna calamidad llegará a tu casa, porque tu casa es más que ladrillos y madera. Es ese lugar sagrado donde resides con tu Dios, donde su Espíritu te sostiene aun cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse. Y mientras observo la realidad de un mundo convulsionado, recuerdo esta promesa y vuelvo a descansar. No porque crea que no habrá más tormentas, sino porque sé que cuando lleguen no podrán penetrar el muro invisible que Dios ha levantado en mi corazón. Allí, en ese refugio interno, encuentro la seguridad que trasciende las circunstancias, la paz que permanece cuando todo lo demás desaparece, la certeza de que estoy sostenido por el Eterno. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. No puedo dejar de detenerme y reflexionar en el profundo significado que encierran. Muchos quisieran interpretarlas como una garantía de que nunca caeremos, como si la vida de fe fuera un sendero sin tropiezos, sin piedras, en el camino sin momentos de debilidad. Pero no es así. Lo que el Señor nos está diciendo aquí es algo mucho más real, más honesto, más profundo. Tropezarás, caerás, sentirás el peso de la vida, pero no quedarás en el suelo. No estarás solo. La promesa de Dios no es la de impedirte tropezar, sino la de levantarte cada vez que lo hagas. Y qué importante es reconocerlo. Porque ¿cuántas veces hemos querido creer que si caminamos con fe no habrá obstáculos? Sin embargo, la experiencia nos enseña lo contrario. Las piedras aparecen en el camino, a veces visibles, otras ocultas. Son los momentos de duda, de cansancio, de tentación, de dolor. Y entonces nuestros pies se resbalan, perdemos el equilibrio, sentimos que ya no podemos avanzar. En ese instante, cuando parece que todo se derrumba, es cuando descubrimos la ternura y el poder de nuestro Dios, que ordena a sus ángeles que nos sostengan con sus manos. Pero aquí hay algo que muchos pasamos por alto. Para que los ángeles nos levanten, debemos reconocer que hemos caído. Es necesario un corazón humilde para admitir que necesitamos ayuda, que no podemos hacerlo todo por nuestra propia fuerza. El orgullo nos susurra que podemos seguir adelante solos, que no hace falta apoyarnos en nadie. Sin embargo, Dios no diseñó nuestra vida de esa manera. Él quiso que en medio de nuestras debilidades encontráramos fortaleza en su gracia. Y muchas veces esa gracia llega en forma de un amigo que aparece en el momento justo, una palabra que alienta una oración, que alguien eleva por nosotros un abrazo, que nos recuerda que no estamos abandonados. No debemos pensar en los ángeles solamente como seres celestiales invisibles. Los ángeles de Dios, en muchas ocasiones, toman rostro humano. Son esas personas que el Señor pone en nuestro camino justo cuando estamos al borde de rendirnos. ¿Quién no ha experimentado alguna vez esa llamada inesperada que llega en la hora de mayor necesidad?
¿Quién no ha recibido consuelo de alguien que ni siquiera conocía nuestra lucha? Eso es la fidelidad de Dios manifestándose. Esas son las manos que evitan que el tropiezo se convierta en destrucción. El texto dice, en todos tus caminos. Eso significa que la ayuda del Señor no está reservada únicamente para cuando tomamos las decisiones correctas. Incluso cuando nos desviamos, cuando elegimos mal, cuando nos alejamos de su voluntad, sus ángeles siguen ahí. No para aplaudir nuestro error, sino para recordarnos que aún en medio de nuestro extravío, seguimos siendo sus hijos. Él sabe que tropezaremos, que tomaremos sendas equivocadas, pero aún así promete no dejarnos caídos en el polvo. Su gracia nos busca, nos sostiene, nos levanta una y otra vez. Sin embargo, hay una enseñanza aún más desafiante en este pasaje. Dios nos está invitando a reconocer que los tropiezos forman parte del proceso de madurez espiritual. Cada vez que caemos y somos levantados, aprendemos algo que la comodidad nunca podría enseñarnos. Descubrimos la profundidad de su amor, la realidad de su cuidado, la constancia de su presencia. Entendemos que no es nuestra perfección lo que asegura su ayuda, sino su fidelidad inmutable. Y entonces, en lugar de vivir con miedo a tropezar, empezamos a vivir con confianza en aquel que nos levantará. Hay quienes piensan que el fracaso es el final, que el tropiezo significa el abandono de Dios. Pero aquí la Escritura nos muestra exactamente lo contrario. El Señor no nos rechaza por nuestras caídas. Al contrario, su promesa es que en medio de ellas, Él estará presente. Lo que nos destruye no es caer, sino negarnos a recibir la mano que nos levanta. Lo que nos condena no es la piedra del camino, sino el corazón endurecido que no quiere aceptar ayuda. Por eso la clave está en la humildad, aceptar que necesito ser sostenido, que dependo de la gracia de Dios más de lo que imagino. Imagina por un momento que vas caminando en un sendero pedregoso. El terreno es irregular, las rocas te hacen tropezar una y otra vez. Si alguien te ofrece su mano, ¿qué sentido tendría rechazarla? Y sin embargo, así actuamos tantas veces con el Señor. Insistimos en demostrar que somos fuertes, que podemos seguir adelante sin apoyo. Y es en esos intentos de autosuficiencia donde nos encontramos más heridos, más agotados. En cambio, cuando dejamos que Él, por medio de sus ángeles, nos levante, descubrimos una fortaleza que no proviene de nosotros mismos. Por eso este pasaje es tan profundamente revelador. Nos enseña que el camino de fe no es un camino sin caídas, sino un camino donde cada caída se convierte en una oportunidad para experimentar el poder restaurador de Dios. La promesa no es de perfección, sino de restauración. No es de inmunidad, sino de cuidado constante. Y esa es una verdad que nos libera. Nos libera de la ilusión de tener que ser impecables, de la carga de tener que demostrar algo. Nos recuerda que la vida cristiana no se trata de nunca tropezar, sino de caminar en confianza, sabiendo que cuando tropecemos, el Señor ya ha provisto la ayuda para levantarnos. Con cada tropiezo, con cada vez que somos levantados, nuestra fe se fortalece. Aprendemos a reconocer las manos invisibles que nos sostienen, a ver los ángeles de Dios en los detalles más pequeños, en los gestos más sencillos. Y lo más importante, aprendemos a rendir nuestro orgullo y a vivir en dependencia constante de aquel que ha prometido que nunca nos dejará ni nos abandonará. Salmo. Con sus pies aplastarás al león y a la serpiente, hollarás al cachorro de león y al dragón. Cada vez que leo este versículo mi corazón se estremece, porque sé que no es una declaración de fuerza humana, no es un canto de victoria de nuestra carne, es una proclamación de lo que Dios mismo hace en nosotros cuando nos rendimos a su autoridad.
Aquí no se habla de la habilidad de un hombre ni de la astucia de una mujer. Se trata de un poder que trasciende nuestras limitaciones, un poder que nos sostiene cuando sentimos que no podemos más. El león es un enemigo que ruge, que se presenta delante de ti de manera abierta, intimidante, desafiante. Lo ves venir y sabes que con tus propias fuerzas no tendrías ninguna oportunidad. Todos hemos tenido esos leones en la vida, una enfermedad que aparece sin aviso y amenaza con robarte la esperanza, una crisis financiera que arrincona a tu familia, un conflicto abierto que no puedes evitar. El león no se esconde, se abalanza, y su rugido busca paralizarte de miedo. Sin embargo, la palabra dice que lo aplastarás bajo tus pies. No porque seas más fuerte que Él, no porque tengas mejores armas, sino porque el Señor mismo ha colocado su autoridad en ti. Pero luego está la serpiente, el enemigo sigiloso, astuto, que se desliza sin que lo notes, hasta que de repente sientes el veneno recorriendo tu vida. La serpiente representa esos temores ocultos, esas dudas que se arrastran silenciosamente en lo profundo de tu mente. Nadie más las ve, pero tú las sientes, el pensamiento de que no eres suficiente, la inseguridad que se instala en tu corazón en la noche oscura, el susurro que dice que Dios se ha olvidado de ti. Esa serpiente no ruge, no hace ruido, simplemente espera el momento oportuno para morder. Y sin embargo, la Escritura afirma que también a ella la aplastarás. ¿Y cómo es posible que alguien como tú o como yo, frágiles, vulnerables, podamos derrotar al león y a la serpiente? La respuesta está clara. No es nuestra fuerza, es el poder de Dios en nosotros. El Salmo no está exaltando la capacidad humana, está revelando la autoridad divina que se manifiesta en la vida de aquellos que han puesto su confianza total en el Altísimo. La victoria no se gana en la carne, se recibe como herencia de los hijos de Dios. Es Cristo en nosotros quien nos capacita para caminar sobre aquello que intentó destruirnos. Piensa en cuántas veces el enemigo ha buscado arrinconarte. A veces lo hace de manera frontal, como ese león que ruge en tu rostro, y otras veces lo hace de manera oculta, como la serpiente que envenena lentamente tu fe. Si intentaras vencer con tus propios recursos, con tu sabiduría limitada, tarde o temprano, caerías. Pero cuando permaneces bajo la sombra del Todopoderoso, algo cambia. Ya no peleas con tus armas, peleas con la autoridad que Él ha depositado en ti. El rugido del león pierde su poder, porque la voz del pastor es más fuerte. El veneno de la serpiente pierde su efecto, porque la sangre de Cristo ya te ha limpiado, ya te ha liberado. El texto no dice que el león no vendrá, ni que la serpiente dejará de acechar. Dice que las aplastarás. Eso implica confrontación, implica lucha, pero también implica victoria segura. Porque la promesa no está en que no enfrentarás dificultades, sino en que ninguna de ellas podrá derrotar lo que Dios ha hecho en ti. Es su espíritu el que te da la valentía para mirar al león a los ojos y no temblar. Es su presencia la que te permite reconocer la serpiente antes de que sea demasiado tarde. Y es su poder el que transforma tu fragilidad en fortaleza. Caminar sobre fieras y dragones, como dice la palabra, no es una imagen poética sin sentido. Es la declaración de que todo lo que alguna vez te hizo temblar ahora estará bajo tus pies. Lo que ayer parecía invencible hoy se convierte en testimonio de la gracia y el poder de Dios en tu vida. Ese es el misterio del Salmo. No somos nosotros los que vencemos, es Cristo venciendo a través de nosotros. Cada paso que das en obediencia es un acto de fe que aplasta al enemigo. Cada oración que elevas con confianza es un golpe contra el rugido del león. Cada vez que eliges la verdad en lugar de la mentira, estás despojando a la serpiente de su veneno. Y aquí está lo más asombroso: no solo sobrevives a los ataques, no solo escapas por poco.
La Escritura dice que los joyas que caminas sobre ellos con autoridad. No te limita a ser un sobreviviente, te llama a ser más que vencedor en Cristo Jesús. Lo que antes parecía imposible ahora es un terreno sobre el cual caminas con seguridad, no porque seas fuerte, sino porque Dios ha decidido compartir contigo su fuerza. Así es como obra el Señor. Él toma a personas comunes con debilidades, con miedos, con historias de tropiezos, y las convierte en testigos de su poder. Él permite que enfrenten leones y serpientes, no para que se gloríen a sí mismas, sino para que el mundo sepa que solo bajo su sombra se encuentra la verdadera victoria. Cuando entiendes esto, ya no miras tus batallas de la misma manera. No te defines por el rugido del león, ni te paraliza el veneno de la serpiente. Te defines por la autoridad de aquel que habita en ti, por el poder que supera tu fragilidad, por la gracia que te levanta incluso cuando caes. Así, cada vez que escuches estas palabras, aplastarás al león y a la serpiente. Recuerda que no es un llamado a confiar en tu valor, ni en tu experiencia, ni en tu habilidad. Es un recordatorio de que el Dios Todopoderoso está de tu lado, que Él ha puesto su espíritu en ti y que por esa razón ninguna fuerza del enemigo podrá prevalecer, porque la victoria no se origina en tu carne, sino en el poder eterno del Señor que pelea por ti y en ti. Cuando escucho las palabras del Salmo 91, particularmente cuando Dios mismo irrumpe y dice: «Lo rescataré, porque se acoge a mí», no puedo evitar detenerme y dejar que esa promesa penetre lo más profundo de mi corazón. No es un eco distante, es la voz viva del Señor que me asegura que su rescate no es una teoría, no es un consuelo abstracto, sino una realidad que se manifiesta en medio de mis luchas más intensas. He aprendido a lo largo de los años caminando con Cristo que el rescate divino no significa que nunca me vea envuelto en tormentas. Significa que cuando el viento ruge y las olas amenazan con hundirme, es allí donde Él me sostiene, es allí donde descubro que su brazo fuerte se extiende para levantarme en el mismo lugar donde pensaba que iba a perecer. La Escritura no oculta el precio de la fe. Dios no me promete un camino libre de angustia, sino su compañía en cada paso. Lo protegeré porque reconoce mi nombre, dice el versículo 14. Reconocer su nombre no es simplemente pronunciarlo, es haber probado su fidelidad en las noches más oscuras, haber sentido su paz cuando todo lo demás se desmoronaba. Y es precisamente en esas circunstancias cuando me doy cuenta de que el rescate no consiste en sacarme de la prueba inmediatamente, sino en asegurarme que en medio de ella yo permanezco en pie transformado, sostenido por una gracia que el mundo no puede explicar. Pienso en los días en que me arrodillé suplicando que terminara una batalla y en lugar de eso recibí la fuerza para atravesarla. Esa es la manera en que Dios responde, y su respuesta nunca llega tarde. Cuando clamo, Él contesta, y a menudo su respuesta es su misma presencia. Estaré con Él en la angustia, lo libraré, y lo llenaré de honores. Esas palabras son como agua fresca en un desierto abrasador. La angustia no desaparece de inmediato, pero en medio de ella descubro la dignidad de ser sostenido por Dios, el honor de experimentar su poder en mi debilidad. Cada prueba superada se convierte en un testimonio vivo de que Él camina conmigo. Y entonces llegamos a esa declaración final tan poderosa: lo colmaré con muchos años de vida y le mostraré mi salvación. Aquí el Señor me recuerda que la vida abundante no se mide en cantidad de días, sino en la calidad de cada momento vivido en su presencia. Muchos han vivido largas décadas sin haber experimentado lo que significa vivir realmente. Pero cuando hago del Altísimo mi refugio, incluso un solo día cobra un peso eterno porque está impregnado de propósito divino.
Tener muchos años de vida es vivir colmado de sentido, aún en medio de las pruebas, aún cuando los problemas golpean a la puerta, porque sé que mi existencia descansa en manos seguras. Lo más extraordinario es que la salvación de la que habla no es solamente un acontecimiento futuro. No es únicamente la promesa de entrar al cielo algún día, aunque esa esperanza es gloriosa. La salvación es también una experiencia presente, es el gozo que llena el alma en medio de la tormenta, es la paz que supera todo entendimiento y me acompaña mientras camino por valles de sombra. Cuando todo parece derrumbarse, la certeza de estar ya redimido me permite respirar profundamente y seguir avanzando porque sé que mi destino está sellado en Cristo. Cada vez que repito esas palabras, te mostraré mi salvación, siento que el Señor me está diciendo, no tienes que esperar al final de tu vida para experimentar este regalo. Ya ahora puedes vivir con la seguridad de que eres mío, de que nada ni nadie podrá separarte de mi amor. Y esa convicción cambia la manera en que miro el presente. No camino con temor, sino con confianza. No me dejo dominar por la desesperación porque sé que incluso las crisis más dolorosas no tienen la última palabra. Sí, habrá días de lucha, habrá momentos de lágrimas, pero en medio de todo ello, la salvación es una realidad que se saborea ya. Es la certeza de que aunque las circunstancias exteriores digan lo contrario dentro de mí, hay una fortaleza que no proviene de mí mismo, sino de aquel que prometió, lo rescataré, lo protegeré, lo colmaré con muchos años de vida. Y al recordarlo me descubro respirando con gratitud, porque la salvación de Dios no es solo el destino final, es la experiencia viva de caminar tomado de su mano hoy, ahora, en este mismo instante. Cuando miramos atentamente vemos que este salmo no nos promete una vida sin dolor, sin pérdidas ni sin luchas. Lo que nos ofrece es mucho más valioso la certeza de que en medio de la angustia, en medio de la oscuridad, podemos hallar descanso en los brazos del Todopoderoso. Ese lugar secreto no es físico, no es un refugio de piedra o un muro impenetrable, sino la comunión íntima con aquel que nunca falla. Y esa intimidad con Dios cambia radicalmente la manera en que enfrentamos cada dificultad. Hemos aprendido que habitar bajo la sombra del Altísimo significa permanecer, decidir confiar, incluso cuando no entendemos, incluso cuando lo que vemos no tiene sentido. Hemos visto que llamarlo refugio y fortaleza es un acto de fe que confronta nuestras seguridades humanas y nos obliga a soltar lo que pensamos que controlamos. Hemos comprendido que su protección no siempre elimina las tormentas, sino que nos permite caminar a través de ellas con una paz que el mundo no puede comprender ni destruir. El Salmo 91 nos muestra también que Dios utiliza imágenes poderosas para hablar a nuestro corazón. Nos cubre con sus plumas, nos guarda bajo sus alas y con esa ternura nos recuerda que su cuidado es firme, eterno, y que su verdad es nuestro escudo más fuerte. Nos enseña que no es la ausencia de flechas o plagas lo que define nuestra fe, sino la libertad de no vivir esclavos del miedo. Porque el verdadero milagro no es un camino sin obstáculos, sino la transformación de nuestro interior para enfrentar cada día con esperanza. En cada palabra hemos visto cómo este salmo nos reta a abrir los ojos, a percibir más allá del caos, a reconocer la justicia divina y la presencia constante del Señor en nuestras vidas. Hemos escuchado la voz de Dios que nos asegura, «Yo lo libraré, porque Él se acoge a mí, lo protegeré, porque reconoce mi nombre». Y entendemos que esa protección no depende de nuestra perfección, sino de nuestra relación con Él. Es en esa entrega total donde encontramos un refugio que no se rompe y una fortaleza que no se desgasta. El Salmo culmina con una promesa de vida plena y salvación.
No se trata solamente de prolongar nuestros días, sino de vivir con propósito, con gozo y con la seguridad de que nuestra alma descansa en manos seguras. Esa es la victoria que este salmo proclama, la victoria de la fe, que permanece firme, la victoria de una confianza que no se quiebra, la victoria de una paz que no se apaga. Déjame hacerte algunas preguntas para que reflexiones y si deseas compartas tu experiencia. ¿Has sentido alguna vez la protección del Señor de una manera distinta a lo que habías pedido o esperado? ¿Qué significa para ti ese lugar de refugio del que habla el Salmo 91 en medio de las realidades del mundo actual, con sus prisas, sus miedos y sus incertidumbres? Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te invito a dejar un comentario, a presionar me gusta y a compartir este video con alguien que hoy necesite escuchar una palabra de aliento. No olvides suscribirte para no perderte los próximos contenidos que seguiremos explorando juntos en la palabra de Dios. Que el Señor te guarde, te dé paz y llene tu corazón de esperanza. Nos vemos muy pronto y hasta entonces, que su gracia te acompañe en cada paso de tu camino.